Ingresen el nombre y el número de carnet, por favor. Ok. Bueno, chicos, vean, hoy vamos a ver el último tema que corresponde a lo que es integrales, que es el área entre, bueno, el área bajo una curva y el área entre curvas. Vean, voy a hacer la diferencia, o más que todo voy a hacerle clara la mención de qué trata cada uno de ellos. Para poder encontrar el área, vamos a tener dos posiciones. Está el área entre una curva y el eje X, ¿verdad? Y está la otra posición, que es el área que vamos a encontrar entre varias curvas. Vamos a entender curvas, aquellas funciones que están denotadas de la forma f de x igual y. Es decir, las curvas son funciones en términos de x, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, chicos, vean la diferencia. Si yo tengo acá un plano cartesiano, ¿verdad? El eje y, el eje x, yo puedo tener aquí perfectamente una función f y le puedo decir, bueno, encuentren el área que está limitada entre x igual a, x igual b, que es el intervalo que vamos a tomar, y el área que está definida entre la curva y el eje x. Es decir, el área que está encerrada entre la curva, el eje x y la parte del x igual a y x igual b. En realidad, el área que me están pidiendo es esta, si la sombreamos, ¿verdad? A esto le vamos a llamar el área entre una curva y el eje x, porque solamente me dan una función. Ahora, ¿cómo se encuentra el área que está encerrada entre una curva y el eje x? El área, como lo vimos en la clase anterior, se va a ver como una integral definida que va desde a hasta b, porque el intervalo que estamos integrando va desde x igual a x igual b. ¿De quién, chicos? De la función f de x de x. Esa es la definición para poder encontrar el área que está entre una curva y el eje x. Eso sí, chicos, si el área está por arriba del eje x, se considera un área positiva, entonces se calcula así, no hay ningún problema. Si el área estaría por debajo del eje x, es la misma integral, solamente que se le coloca un negativo adelante por estar en la parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que hace el negativo? Reflejar la parte negativa, la convertiría en positiva y ya se puede calcular. ¿Por qué? Porque cuando el área está en la parte negativa, posiblemente nos dé un resultado negativo, y recordemos que el área nunca puede ser negativa, siempre va a ser positiva. ¿Verdad? Ahora veámoslo acá. Esto es el área entre una curva y el eje X. Tenemos la otra posición, que puede ser esta. Si yo tengo igual el plano cartesiano y vamos a dibujar dos funciones, por ejemplo, voy a tener esta función cuadrática que le voy a llamar y igual f de x, y puedo tener por acá una función, una recta, por ejemplo esta, ¿verdad? Digamos que esta recta se va a llamar y igual g de x. La cosa es esta, chicos, aquí vamos a tener una función cuadrática y una función lineal. Resulta que las rectas se pueden intersecar, las curvas chocan, y donde chocan, encierran un área, ¿lo ven? El área que queda encerrada entre las dos curvas es esta. Se llama el área definida entre dos curvas. Puede ser dos o más curvas, cualesquiera que trabajemos. Resulta que para encontrar esta área, uno tiene que decir, bueno, el área va desde este punto de intersección hasta este otro punto de intersección. Digamos que de un a un valor b, que no sabemos cuál es, pero lo podemos encontrar más adelante. ¿Cómo hacemos para encontrar el área que está encerrada entre esas dos curvas? Igual, sería una integral que va desde a hasta b, es decir, una integral definida de a a b, siempre límite inferior, límite superior, del valor absoluto de la función que encierra el área por arriba menos la función que encierra el área por debajo. Es decir, chicos, ustedes tienen que decir, bueno, este es el área que estamos definiendo porque es el área que está encerrada entre las dos curvas. ¿Cuál es la función que pasa por arriba del área que está cercada o que está encerrada? Lo podemos ver que la que está por arriba es g. Y le voy a restar la función que pasa por abajo. La que está por abajo es la cuadrática. Y la cuadrática se llama f de x. Cierran el valor absoluto y listo. Esta definición lo que les está diciendo es que es el valor absoluto de la función mayor menos la función menor. ¿Cuál es la función mayor? La que queda por arriba. La función menor es la que encierra el área por debajo. Y una vez que ustedes, chicos, garanticen que están restando la función mayor menos la función menor, en el siguiente paso quitarían el valor absoluto y ya pueden calcular el área.
¿verdad? Que eso es realmente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a calcular áreas entre una curva y el eje X o área entre dos o más curvas. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el área que está encerrada entre las dos? Este pedacito, porque ya lo demás queda por fuera, ¿ve? Que ya no quedan como por separado las funciones. Esa es la definición o las definiciones que vamos a tomar. Les quise hacer el énfasis, chicos, porque cuando vemos la teoría a veces se ve como un poco seguida y no hacemos énfasis. Ok, ya vamos a retomar esos conceptos ya con ejemplos concretos, pero ahorita vamos a repasar las propiedades de la integral definida. Nosotros estuvimos viendo estas propiedades la clase anterior. Habíamos dicho que la integral definida de una suma es la suma de las integrales definidas. La integral de una constante por una función, sale la constante y se integra la función. La integral de a a b es lo mismo que menos la integral de b a a. Eso quiere decir que le agrego un negativo adelante y le doy vuelta a los signos, a los límites de integración. La integral de a de la función f de x es igual a 0. Esto da 0 siempre y cuando los límites de integración sean iguales. Y si yo tengo un c que está en un intervalo de a a b, como dice acá, este c, yo puedo decir que la integral de a a b se puede partir como la integral de a a c más la integral de c a b de ¿quién? De la función f de x de x. Además de estas propiedades, estuvimos viendo el teorema fundamental del cálculo, que dice que si yo tengo una función definida en un intervalo, el teorema fundamental del cálculo es cómo nos permite calcular integrales definidas, como en este caso. Decíamos que la integral de a a b, como lo dice acá, se puede ver como la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Ok, estas van a ser nuestras herramientas para poder calcular áreas entre curvas. Ahora sí, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el área entre una curva y el eje X como lo que vemos aquí? Es lo mismo que yo les hice en la pizarra. La curva es F. Vean que el área que está sombreada está encerrada entre la curva, el eje X y X igual a y X igual B. Como es el área entre una curva, siempre se va a encontrar con esta integral definida. Es la integral que va desde x igual a x igual b de la función f de x y listo. ¿Qué sería en este caso? Se integra la función y se aplica el teorema fundamental del cálculo. ¿Verdad? Ok, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver algunos ejemplos. Ok, chicos, vea, es claro que a ustedes se les puede dar el dibujo o ustedes lo tienen que graficar. Vamos a ver cómo lo estuvieron estableciendo ellos. Yo creo que casi que les dan un dibujito. Ok. Está el área entre curvas. Bueno, veámoslo aquí. Vamos a ver un par de ejemplos porque vienen muchos. Ustedes ahí van a repasar luego. Ok, el ejemplo 1 dice lo siguiente, chicos. Vamos a empezar con ese ejemplo para ver el tema. Ok. Cuando ustedes necesitan, por ejemplo, acá calcular el área de la función, el eje X, y el X igual a 1 y X igual a 4, y no les dan la gráfica de la función, lo que tienen que hacer es tomar la función y verificar por cuáles puntos pasa la función. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo la curva o la función f de x igual a x al cuadrado más 1, yo puedo decir por dónde interseca la función al eje x y dónde interseca el eje y. Ya nosotros vimos cómo encontrar las intersecciones con los ejes. Eso lo vimos cuando vimos trazado de curvas. Ok, ¿cómo se encontraba la intersección con el eje x de esta función? Se tomaba la función y se igualaba ¿a qué? A 0. Y se despejaba x. Eso quiere decir que sería x al cuadrado igual a menos 1, x igual a raíz cuadrada de menos 1, pero eso no existe. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que esta función particularmente, si ustedes la igualan a 0 y despejan a x, esta ecuación no tiene solución. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tiene solución, no interseca al eje x. Ahora, vamos a buscar la intersección con y. Para buscar la intersección con y era tomar la función y sustituir x como 0. 0 al cuadrado más 1. Eso quiere decir que la función en 0 vale 1. Entonces, interseca al eje y en 0,1. Ahora, ya cuando tienen esos puntos de intersección, uno lo que hace, chicos, se llama un bosquejo. Es una aproximación de la gráfica. No tiene que ser algo tan exacto. Pero sí tiene que contemplar los elementos que me dicen acá. Por ejemplo, la gráfica
es esta, la función es x al cuadrado más 1. Esta función es una función cuadrática. Recuerden que toda función cuadrática es una parábola, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso es una cuadrática donde a es positivo. Y recuerden que si a es positiva, ¿verdad? Un valor positivo, perdón, acá, decimos que es cóncava hacia arriba. Si a era negativo, es decir, el primer elemento de la cuadrática era negativo, era cóncava hacia abajo. Ahora, esta función no interseca x, pero sí interseca y en ¿dónde? En 1. Y entonces, ustedes pueden venir y hacer la parábola de la siguiente manera. Como es cóncava hacia arriba, la función haría esto. Ah, bueno, vamos a ver un momentito. También es bueno saber dónde queda el vértice. Pero si no, no importa, dejémoslo así. Vamos a ver, pasa y toca el eje X al eje Y crece. ¿Por qué? Porque en este caso no va a intersecar ¿a quién? No va a intersecar al eje X. Esta es la función, ¿verdad? Y para ver si hay algo malo ahí, chicos, porque resultado final. Aquí sería 64 tercios, ¿verdad? Más 12, entonces sería 64, 12, serían 78 tercios. 7 y 8 son 15 entre 3. Entonces serían 2, 26. Menos, y si aquí hago un tercio más 1, entonces sería un tercio más 1, serían 4 tercios. Me dicen porfa si lo van haciendo y si no les va dando de esa manera. Y al final a 26 le voy a restar 4 tercios. Ok, ¿cuánto les quedaría, chicos? Porfa. Profe, disculpe, ¿usted sube este video hoy? Eso espero. Si no tengo problema. Ok, es que acá está lloviendo mucho, entonces ya no veo nada de lo que está escribiendo. Me voy a tener que salir. Sí, no se preocupe. Voy a hacer todo lo posible, ¿verdad? Si no tengo más tiempo. Bueno, 26. gracias. ¿Cuánto da eso, chicos? A mí me dio 26. Aquí. ¿O todo? Todo. 26, todo. Sí. Pues gracias. Vamos a ver. Profe, es que da 25.33. El 26, el primero que sacó. Ah, ok. ¿Y en fracción cuánto sería? En fracción sería 76 sobre 3. Ajá, 76 sobre 3, gracias. Menos 4 tercios. Ajá. Y esto restado, sí, les va a quedar 72. 26. Ok, sí, está bien, muchas gracias. Ok, vamos a revisar un momentito. Pero voy a grabar acá. Profe, estuve revisando. Ajá. Y si digamos, si hacemos primero aquí la suma, como lo hicimos aquí, sí da 26. Y si lo hacemos como ellos, que las sumas las hicieron de último, da 24. Entonces hay algo mal porque vean, vamos a ver qué pasa. Profe, si da 24, encerrado entre paréntesis, cada parte, la integral sí da 24. Esto aquí. Sí. Ajá. Ustedes lo hicieron con paréntesis, chicos. Es que en sí la forma en que se hace es indiferente. Siempre va a quedar el mismo resultado. Entonces, ¿cuánto le da aquí, Mauricio? Acá esta parte evaluada. Bueno, usted hace todo junto. La primera parte le puse paréntesis y me dio 76 sobre 3 igual. Vamos a ver, sería 64 tercios más 4, ¿verdad? 64 más 12. Ajá, eso nos daría 76 tercios. Sí, tiene razón, aquí es 76 tercios. Y hay un tercio más 1 es 4 tercios. Ahora sí, Sí, 4 tercios. 76 menos 4 entre 3. Bueno, 76 tercios menos 4 tercios.
Esto nos da 72 tercios. Eso es 24, ¿no, chicos? Perdón, 24, sí. Sí, profe, ya con paréntesis sí me dio. A ver, intensidad 24, chicos. Muchas gracias, chicos, por la ayuda. Para hacerlo más rápido. Ir avanzando mucho más rápido. Entonces, sí, chicos, efectivamente, como venía acá. Profe, el 24 se deja con alguna, por ejemplo, si es área, centímetros cuadrados o algo así, o nada más se deja nada más el resultado normal. Aquí como no nos especifican las dimensiones, ¿verdad? Si son en centímetros, metros o lo que sea, no se coloca. Pero en todo caso, si uno quisiera, uno lo coloca como unidades lineales al cuadrado. Es decir, cualquier unidad que estemos trabajando, pero siempre al cuadrado por ser área. Pero no hay problema, lo pueden dejar ahí, porque no nos están especificando la medida en la cual se están trabajando, o las dimensiones, ¿verdad? De la figura que estamos trabajando. Bueno, chicos, otro más. No sé si tienen más dudas, me dicen, ¿verdad? Ok. Vamos con otro ejemplo. El siguiente, chicos, ya es un ejemplo un poquito más complejo porque a eso que yo hago aquí se le llama el planteamiento de la integral que permite encontrar el área de la región que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso la región, repito, es esta. La región sombreada, ¿de dónde a dónde va? Desde x igual 0, x igual a 2pi, y la función es x seno de x, y se va a integrar respecto a x porque es la variable que estamos trabajando en este momento. Entonces, la integral que me permite encontrar esa área es esta. Ok, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el área? Resolviendo esta integral con el teorema fundamental del cálculo. Eso quiere decir que primero integramos la función y después evaluamos 0 y después pi. 2pi, perdón. Entonces, ¿cuál es la integral de x respecto a x? Sería x al cuadrado entre 2, porque se le suma 1 al exponente y se divide. ¿Y cuál es la integral de seno? Chicos, recuerden que cuando tenemos la integral de una resta se integra término a término o de una suma. Entonces, repito, la integral de x es x a la 2 entre 2. Y la integral de seno es menos coseno de x. Y esto lo evaluamos de 0 a ¿qué? A 2pi. ¿Por qué dice esto, chicos? Porque ustedes tienen que ver que es la integral de la primera función menos la integral de la segunda función. Y la integral de seno es menos coseno. Entonces, de una vez lo pudieron haber cambiado como más coseno. Es decir, que esto lo pueden ver como x al cuadrado entre 2 más coseno de x. Y esto lo evaluamos de 0 a 2pi. ¿Verdad? Recordemos que cuando estamos trabajando la parte de esta parte trigonométrica pueden cambiar la calculadora a radianes. Una opción también es que no la pasen a radianes y conviertan el radian a grados y ya lo pueden trabajar todo en grados. Vean, chicos, una forma de hacerlo es esto. Ustedes pueden hacerlo cuando ustedes vieron trigonometría en el colegio, ¿verdad? Ustedes vieron que cada cuadrante va de 90 en 90. Si yo veo el plano cartesiano, va de 0, 90, 180, 270 hasta llegar a un giro de ¿cuánto? De 360. Resulta que en trigonometría los radianes vienen siendo los radios que describen una circunferencia, pero veámoslo así. Si en un cuadrante va de 0 a 90, 90 en radianes equivale a un pi, es decir, pi es 90 grados. Eso quiere decir que 180 es el doble de pi, ¿verdad? Que sería el doble de 90, es decir, en este caso sería 2pi, ¿verdad? Perdón, estoy aquí mal. Aquí sería pi es 180, pero me estaba enredando. Pi es 180, 90 es la mitad, que es pi medios. 270 se puede ver como 3 pi medios, porque si pi vale 180, 3 por 180 entre 2 les va a dar 270. Y un giro, ahora sí, un giro es 2 veces ¿qué? Pi. Así es como se lo pueden aprender. Entonces sería 0, pi medios es 90, un pi equivale a 180, 3 pi medios a 270 y 2 pi a 360. Ok, sí. ¿Cuánto vale pi? Pi es 180 grados. Ah, grados. Ok. Eso es porque aquí están en radianes y aquí está en grados, su equivalencia en grados.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar 2pi, ¿quién es 2pi en grados? Es 360. Entonces, si ustedes quisieran trabajar la calculadora en grados, sin ningún problema, pueden utilizar, en lugar de 2pi, van a sustituir 360, ya no tienen que convertir la calculadora en radianes. Lo pueden trabajar en grados perfectamente. ¿Está bien? No sé si ahí tienen alguna duda con esto, chicos. Igual, lo pueden trasladar a radianes y sustituyen 0 y sustituyen 2pi, que no pasa nada. ¿Está bien? Es por aquello Pero yo con la calculadora la tengo en radianes ahorita y 2pi equivale a 6.28. Es porque ya hace una conversión, ¿verdad? Pero en sí, el radian es, porque ya lo está pasando a radianes. ¿Me entiende? Si usted coloca 2pi, lo está volviendo a pasar a radianes. Okay. Se hace la calculadora, pero no hay problema. Usted nada más viene y coloca 2pi y lo evalúa acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a la hora de utilizar el teorema fundamental del cálculo? Evaluamos primero 2pi o 360 aquí. Entonces, chicos, vean, yo les recomiendo lo siguiente, para que no tengan problemas a la hora de evaluar, como por ejemplo ahora, ¿verdad? Que tuvimos el detalle que nos daba 26 y luego 24, les aconsejo que coloquen esto así como viene en la calculadora. Colóquenlo como si fuera con alfa x, entonces sería alfa x al cuadrado entre 2 más coseno de x y le dan calcular con estos valores. Calculan con 2pi y luego con 0. ¿Por qué, chicos? Porque a veces se les olvida los paréntesis y ese tipo de cosas, y eso es lo que llevaría a que la respuesta esté mala. Entonces, vean, háganlo ahí si quieren de una vez. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado al inicio de la clase, cuando estuvimos en forma presencial, cómo evaluar, que era alfa x entre 2 más eso, y luego le dan calcular con los valores? Ok, lo podemos hacer de esa manera. Ok, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo es, sustituyen el 2pi aquí en toda la función. 2pi al cuadrado entre 2 más coseno de 2pi menos, aquí sería 0, luego sustituyen el 0, 0 al cuadrado entre 2 más coseno de 0. Resulta que si esto nosotros lo evaluamos, les estaría quedando de esta manera. El 2pi al cuadrado les va a quedar 4pi al cuadrado entre 2, más coseno en 2pi es 0. Si ustedes calculan coseno de 2pi, siempre les va a dar 0, chicos. 0 al cuadrado entre 2 es 0. Más coseno de 0, que es 0. Entonces, ¿qué les estaría quedando? Esto me va a dar 0, esto también va a dar 0. Entonces, en el fondo, ¿qué me estaría quedando aquí al final? 4pi a la 2 entre 2. Y 4 entre 2 se simplifica. Entonces, ¿qué les va a quedar? 2pi al cuadrado. Que así es como les debería estar quedando. Vean que yo lo estoy haciendo a pie, ¿verdad? Sin calculadora. Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pueden evaluar el límite superior, el límite inferior. Sí, repito, si lo van a hacer en radianes, sustituyen el 2pi. Si lo van a hacer en grados, sustituyen en lugar de 2pi el 360, pero va a ser exactamente la misma situación. Es decir, el resultado que ustedes obtienen les tiene que quedar exactamente igual en decimal que si ustedes sustituyen 2pi al cuadrado. ¿Verdad? Es el ejercicio de la calculadora, les va a quedar a ustedes. Por sugerencia, les digo, cuando ocupen sustituir, coloquen la función así, tal y como está, y después le dan calcular con el límite superior, calculan con el límite inferior para que no tengan problemas de signos al final de cada respuesta. Ok, esta observación lo único que dice es lo siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, el área, digamos que voy a trabajar con el área que está en rojo aquí que les estoy mostrando. El área sería esta, la que tenemos que calcular, el área que está por debajo del eje X. Cuando un área está por debajo del eje X, voy a calcular ese valor del área con esta fórmula. Voy a calcular el área con la integral que va desde A hasta B de la función f de x de x. Pero como está en la parte negativa, le voy a agregar un negativo adelante. ¿Por qué, chicos? Porque lo que hace ese negativo es que toma la parte en rojo y la refleja en la parte superior como si fuera la parte azul. Entonces, la convierte de un área negativa y la va a transformar en un área que va a quedar en la parte positiva. Ya la podríamos trabajar como nosotros conocemos. Es decir, lo único diferente a los anteriores, o los ejemplos que hemos visto anteriormente, es que si el área queda por debajo del eje X, el área se calcula igual. Solamente que ¿qué le colocamos delante? Un negativo por ser un área negativa. Entonces, el negativo lo que hace es transformarla de un área negativa a un área positiva. ¿Verdad? Como por ejemplo acá.
Ven, por ejemplo, aquí la función es f de x. Si yo quiero calcular el área de esta función, la voy a definir desde A hasta C, solamente que le voy a colocar un negativo adelante para poder encontrar el valor de esa área, y ya la podemos hacer con total normalidad, ¿verdad? Entonces, veamos este ejemplo. Dice entonces, calcule el área absoluta de la región R, limitada por la curva f de x igual a x a la 4. Ok, la función es f de x igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado. El eje x y el intervalo de menos 2 a 2. Ok, ahí ya es un poco complicado graficarlo porque es una función de grado 4. Cuando es una función de grado 4 es una función polinomial que tiene ciertas deformaciones. Por ejemplo, es esta. Ok, si nosotros queremos calcular el área que está encerrada entre la curva y el eje X, observen bien que el área está quedando limitada y está por debajo del eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo venir y calcular, o puedo separar el área en dos regiones. Región 1, que es esta que les estoy señalando, y la región 2. ¿Cómo la podemos ver? Como la región 1 que va de menos 2 a 0. Y la región 2 que va desde 0 hasta 2. Es decir, yo puedo calcular dos integrales que al fin y al cabo me van a dar el área total de la región sombreada. Entonces, si lo vemos de esa manera, sería de la siguiente forma. El área sería entonces la integral que va desde menos 2 a 0, que era la primera región, de la función x a la 4 menos 4x a la 2 de x. Pero hay un detalle. Esa región, si la vemos desde la gráfica, esa región está por debajo del eje X. Entonces, ¿qué le tendríamos que colocar delante para ya poder calcularla con normalidad? Le tenemos que colocar un negativo delante de la integral. Más la otra región, ¿verdad? La otra parte que tenemos que calcular es esta. Y esta otra región también está por debajo del eje X. Entonces voy a decir que sería menos la integral que va desde 0 hasta ¿dónde? De 0 a 2 de la función x a la 4 menos 4x al cuadrado de x. Es decir, yo puedo venir y calcular cada región por separado solamente si las regiones están en la parte negativa, es decir, si están debajo del eje X, nada más le coloco un negativo delante y ya puedo encontrar el área total, ¿verdad? Ahora, vean que aquí lo hacen seguido. Yo prefiero que cuando es así lo hagan por separado. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver como dos regiones y las dos regiones puede que cambien un poco. Entonces, lo que hacen es trasladar esta parte roja que está en la parte negativa, la convierten en positiva colocándole un negativo adelante, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de la forma en que yo lo planteé, es exactamente lo mismo de ahí, solamente que yo sí prefiero que lo vean por separado. El área, ¿qué sería? El negativo la transforma en positivo. Entonces, recuerden que el negativo es una constante. Se mantiene la constante y se integra la función. ¿Cuál es el resultado de la integral de esta función? Sería entonces la integral de x a la 4, x a la 5 entre 5, menos la integral de 4x a la 2, 4x a la 3 entre 3. Y este resultado ustedes lo tienen que evaluar desde menos 2 a 0. Más, el negativo lo conservo. ¿Y ahora qué hacemos? Venimos e integramos la función. ¿Cuál es la integral igual? Aquí sería x a la 5 entre 5, 4x a la 3 entre 3, y esta la voy a evaluar desde 0 hasta 2. Ok, aquí tienen dos opciones, chicos. Pueden colocar todo esto con el negativo adelante. Incluso, quiero que lo hagan para que vayan viendo qué les va quedando. Colocan el negativo y esta función en paréntesis, así como viene con x, y después le dan calcular con 0 y calcular con menos 2. Recuerden que primero se evalúa el límite superior y luego el límite inferior. Y aquí exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el negativo es parte del resultado de cada integral, ¿verdad? Entonces vemos lo que vamos a obtener. Si quieren lo van haciendo, yo voy a ir haciéndolo aquí para ver que nos dé el mismo resultado. Entonces, como decíamos acá, ven que ahí primero integran una parte, la otra, y cada una la evalúan con el teorema fundamental del cálculo y al final suman sus resultados. Es exactamente lo mismo que hicimos acá. Solamente que yo lo hice como dos regiones. La región 1, repito, que iba desde menos 2 hasta 0, y como estaba en la parte negativa, le coloqué un negativo adelante. Más, la segunda región también está en la parte negativa, le coloco el negativo adelante, y la otra región va de 0 a 2 de la función.
Calculamos las integrales, que en ambos casos es la misma integral porque es la misma función. Solamente que se evalúa aquí de 0 a menos 2 y aquí de 2 a 0 porque son dos regiones de integración totalmente diferentes. Con 0 les va a quedar 0, con menos 2, menos 64 quintos. Negativo y negativo, positivo. Esos son los detalles que hay que tener mucho cuidado, chicos. Cuando utilicen el teorema fundamental del cálculo, por definición, siempre va un negativo. Y este negativo es el resultado que da de sustituir el menos 2. Y si aquí sustituyen el 2 con todo y negativo, ¿verdad? Les va a quedar 64 quinceavos y con 0, 0. Hacen esta operación y al final eso les va a dar 128 sobre 15. ¿Verdad? Okay. Excepcional, ¿verdad? Que es donde la región totalmente está debajo del eje X. Tenemos la otra parte que es cuando tenemos una región mixta. Es decir, una parte del área está en la parte positiva y la otra parte de la región que tenemos que calcular está en la parte negativa. Es una parte mixta, ¿verdad? Porque igual, como ya les dije, cambia el signo de la función. ¿Qué es lo único que se hace, chicos? Se calcula el área por separado. El área de la región positiva iría de 0 a pi. Y la región negativa iría de pi a 2pi. La única diferencia es la misma función, lo que cambia es que si estamos en la parte negativa, le colocamos un negativo delante de la integral y con eso ya lo refleja en la parte positiva. Chicos, lo que hace negativo es como decir que esta parte negativa me la llevo y la reflejo aquí en la parte de arriba. Y ya la convierte en una parte positiva. Entonces, veamos el ejemplo. El ejemplo dice, calcule el área absoluta, es decir, el área de la región sombreada. Eso es también lo que quiere decir. De la región limitada por la curva. La función sería seno de x, el eje x, y en el intervalo que va de 0 a 2pi. Ok, si nosotros vemos, chicos, la función seno de x siempre tiene este comportamiento. Interseca a x en cada pi. Ve que interseca en pi, luego en 2pi, si la sigo proyectando, luego intersecaría en 3pi y así sucesivamente. Como estoy calculando la integral, el área que está definida entre la función seno, el eje x, y va de 0 a 2pi, observemos que esta región queda mixta. Entonces yo puedo decir que la primera región de integración, es decir, la región que está en azul, va desde 0 hasta pi. ¿Y cuál es la función que está quedando limitando al área sombreada? La función seno. Entonces sería de la función seno de x de x. Y le voy a sumar la integral de la parte negativa. La parte negativa es la que está en rojo. Esta iría desde pi hasta 2pi. Entonces sería la integral que va desde pi hasta 2pi. ¿Y cuál es la función que estamos calculando? Igual es la función seno de x de x. Solo que hay un detalle, la parte que está en rojo se considera un área negativa por estar debajo del eje x. Entonces, ¿cómo se quita ese problema? Igual, se le coloca un negativo delante y con eso ya podemos calcular el área total. El área total está integrada por dos regiones, la región azul que es positiva y la región en rojo que es negativa. La primera va de 0 a 2pi y la otra de pi a 2pi. Solamente que la que es negativa le colocamos un negativo adelante. Y ya podemos calcular el área. Eso es una región mixta, que está conformada por dos regiones, una positiva y una negativa. Ok, ¿cómo calculamos esta área? Lo que hacemos es integrar cada una de las funciones por separado. Recordemos que la integral de seno es menos coseno de x. Y esta función la evaluamos de 0 a pi. Recordemos que pi es 180. Y le voy a sumar menos esta integral. La integral de sen es menos coseno. Vean una cosa, chicos. Como la integral de seno es menos coseno de x, ustedes pueden hacer lo siguiente. Bueno, se evalúa de pi a 2pi. Como esto va a ser negativo y este va a dar negativo, negativo y negativo, de una vez lo pueden colocar como positivo. ¿Por qué? Porque se mantiene la constante y la integral de seno es menos coseno. El negativo de la integral con el negativo de afuera queda positivo, entonces lo pueden quitar de una vez. No hay ningún problema. Y después lo que hacen es evaluar cada una de ellas con el teorema fundamental del cálculo. Eso quiere decir que primero evaluamos acá menos coseno de pi. Coseno en pi es 0. Con el negativo igual va a dar 0. Y coseno en 0 va a dar 1. Con el menos, menos 1. Que sería 0 menos menos 1.
Porque lo que da límite superior menos lo que da el límite inferior. Y coseno en 0 es 1. Con el negativo de adelante menos 1. Coseno en 2pi es 1. Y coseno en pi es 0. Y esto al final, ¿qué nos quedaría? 1 más 1. Y al final el área sería 2. ¿Verdad? Si lo revisamos, vamos acá. Eso nos estaría quedando. Debería quedar 2, porque ahí me está quedando 4. Sí, tiene razón. Perdón, chicos. Aquí es una evaluación. Coseno en pi. No puse pausa, no. Coseno en pi es menos 1. Con el menos más. Ajá, coseno en pi es menos 1, con el menos más. Coseno en 0 es 1, menos 1, entonces aquí es 2. Ajá, sí, perdón chicos ahí. Y coseno en 2pi es 1, y coseno en pi es menos 1. Ajá, y esto nos va a quedar 2 más 2, y esto sí va a dar 4. Sí. Esa es la hora de evaluar. Entonces sería, repito, ustedes lo hacen en calculadora. Coseno en pi, coseno en 180 es menos 1. Con el menos de aquí, 1. Coseno en 0 es 1. Con el negativo de aquí, más 1. Ahora, coseno en 2pi va a valer 1. Coseno en 360 es 1. Y coseno en 180 es menos 1. Menos menos, por el teorema fundamental del cálculo. Y eso nos va a dar 2 más 2, 4. ¿Qué sería el resultado que nos estaría quedando acá al final? ¿Lo ven? Ok, con esto chicos, ¿qué les estamos diciendo? Que pueden encontrar área entre una curva que está en la parte positiva, como lo hicimos aquí. Puede ser la región que esté totalmente debajo del eje X, que se considera un área negativa, como en estos casos. Y también está el área de una región sombreada que tiene partes mixtas, es decir, una parte positiva y una parte negativa. ¿Está bien? Como lo hicimos. Vean que lo que les hablaba yo hace ratito es lo siguiente. La parte negativa, a la hora de colocarle un negativo, lo que hace es tomar esta región negativa y la refleja en la parte positiva. Un negativo delante de una función es una reflexión. Entonces, deja de ser negativa y pasa a ser positiva, como lo dice acá. Ok, chicos, pregunten si tienen dudas porque ocupo pasar.